para la presentación de tus evidencias de aprendizaje. El propósito para esta sesión es formula conclusiones a partir de sus observaciones, usando un lenguaje claro y preciso. Recoge saberes previos sobre la división celular, proceso que realiza la célula para reproducirse y dar origen a otras células. Sabemos, jóvenes, que nuestro cuerpo está formado por diversas células. Encontramos diversas células que van a cumplir funciones en nuestro organismo, ¿no? En los tejidos. Y cada una de esas células necesitan dividirse. Se necesitan dividir, ¿no? Entonces, la división celular se puede dar por varios motivos. Una puede ser por la regeneración de tejidos. ¿Y cómo se va a dar la división celular? ¿En qué consiste la división celular? Tenemos el ciclo celular. Vamos a iniciar este tema con el siguiente texto, ¿sí? La radiación ultravioleta causa graves daños a la piel y el proceso de recuperación de esta es lento. Cada 20 o 30 días renovamos las células de nuestra piel. Otras células, sin embargo, tardan mucho más en dividirse. Miren, ¿cada cuánto tiempo se regenera nuestra piel? Cada 20 o 30 días, pues, se va a renovar la piel. Y la piel está formada por células, ¿no? Pero para que se pueda renovar esta piel, estas células se tienen que dividir, ¿no? Tienen que duplicar su material genético. Tienen que formar cromosomas para que se puedan dividir y formar dos células. Y de esta manera, nuevamente se va pues a reemplazar a la piel que se ha perdido, ¿sí? Vamos con la primera pregunta. ¿De qué forma se recupera una piel maltratada por el sol? Ustedes pueden participar, jóvenes, en esta parte. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se cambian las células de nuestra piel? Y la tercera pregunta, ¿todas las células se reproducen a la misma velocidad? Bueno, ¿qué opinan, jóvenes, acerca de ello? ¿Todas las células se reproducen a la misma velocidad? ¿Todas las células tienen el mismo tipo de división celular? ¿O va a haber un cambio? Va a haber, tal vez algunas células tienen otro tipo de división celular y otras tal vez no, o todas tal vez son iguales, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Todas las células se dividen de la misma manera? ¿Ninguno? Muy bien. Jóvenes, es necesario que participen. Entonces, sabemos que las células se tienen que dividir y hay dos formas de división celular, ¿verdad? Tenemos dos tipos de células. Las células somáticas, las células somáticas, jóvenes, se encuentran en todo nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, las células de la piel son células somáticas. Las células del corazón son células somáticas. Las células de los huesos también son células somáticas. Las neuronas son células somáticas. O sea, encontramos una mayor cantidad de células somáticas en todo nuestro organismo, ¿sí? Si yo te doy un ejemplo, ¿no? El glóbulo rojo es una célula somática. La neurona es una célula somática. Y por otro lado vamos a tener las células reproductivas, ¿sí? Y estas células reproductivas son pues el espermatozoide y el óvulo. Va a haber una diferencia entre los dos. Las células somáticas se dividen a través de la mitosis, ¿sí? Y las células sexuales como el óvulo y el espermatozoide se dividen a través de la meiosis, ¿sí? Entonces son dos tipos de división de acuerdo a la célula, ¿verdad? Células somáticas, cualquier célula de nuestra piel, menos el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Y las células sexuales vendrían a ser el óvulo y el espermatozoide. Nuestras células somáticas tienen 23 pares de cromosomas. Sin embargo, por eso se les considera células diploides, ¿sí? Sin embargo, las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo, son células haploides porque solo tienen 23 cromosomas. Entonces, para que una célula se pueda dividir, jóvenes, tiene que incrementar, en primer lugar, su material genético, ¿no? Se tiene que duplicar el ADN. Es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Imaginemos que tú tienes un huevo y quieres tener dos, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer?
aumentar el material genético para que se pueda producir dos. En este caso, es la primera parte de la división celular. Para el día de hoy, jóvenes, vamos a estudiar la mitosis, o sea, lo que está relacionado a las células somáticas. ¿Cómo se dividen las células somáticas? Y para ello, pues, vamos a presentarles estas diapositivas, el ciclo celular, ¿verdad? Las células que pierden un organismo deben ser sustituidos por otras y de ello se ocupa la división celular, que permite obtener dos células hijas idénticas a su progenitora. En este proceso, la célula progenitora debe duplicar su material hereditario y dividir su citoplasma en dos, ¿sí? Pero para que esto pueda pasar, necesitamos trabajar con el ADN. Recuerden que nuestro material genético se encuentra en el ADN. Y lo primero que tiene que suceder es que este ADN se duplique, se tiene que duplicar, ¿sí? Se va a duplicar. A ver, y esta primera parte pues se llama interfase. O sea, la interfase consiste en que el ADN se va a duplicar, el material genético de la célula se va a preparar para la división celular, ¿no? Antes que se divida, tiene que prepararse. ¿Y cómo se va a preparar? Duplicando su material genético, duplicando el ADN, ¿sí? Entonces, las células eucariotas, el ciclo celular consta de dos fases. La interfase, que es la primera que les había indicado, la interfase, que consiste en que en esta fase la célula se va a preparar para la división. ¿Y cómo se va a preparar? Incrementando, duplicando su material genético. Va a aumentar de tamaño, ¿no? De lo que era de ese tamaño va a aumentar y va a ser cada vez más grande. Eso sucede en la interfase. La célula se prepara para la duplicación, ¿no? Entonces, la célula crece y se empiezan a sintetizar las proteínas, ¿no? Porque en nuestra célula tenemos proteínas. ¿Y cómo podría crecer esta célula? Con mayor cantidad de proteínas. Y para que pueda haber proteínas, ¿qué debe suceder primero? Para que pueda haber mayor cantidad de proteínas en nuestras células, ¿qué debería de pasar? A ver, recordemos los temas anteriores, jóvenes. ¿Cómo nuestras células sintetizan proteínas? Ya sabemos que la célula se va a dividir, pero en la interfase la célula tiene que aumentar de tamaño. Pero para que aumente de tamaño no lo va a hacer pues por obra y magia de un mago, ¿no? De la nada, sino que tiene que sintetizar proteínas. ¿Y cómo va a sintetizar proteínas? A ver, recordemos. En los ribosomas, muy bien. En los ribosomas, correcto. Entonces, para que se pueda crear el ribosoma, ¿qué sucede? A ver, ¿cómo se crea el ribosoma? ¿Cómo se producen en los ribosomas? Recordemos, jóvenes, que hemos estudiado el ADN, ¿verdad? Y sabemos que el ADN es una doble cadena helicoidal, eso sí, ya sabemos. Pero ¿cómo se crea un ribosoma? El ADN... ¿En el núcleo? Ya, claro, se va a dar en el núcleo, pero para que se pueda crear este ribosoma, primero tiene que haber ARN, ¿no? El ARN. ¿Y de dónde sale el ARN? A ver, sale del mismo ADN, ¿no? Tenemos el ADN, se desnaturaliza y va a haber una recodificación y se va a formar el ARN. El ARN va a ser solo una cadena. Pero ¿de dónde sale este ARN? Del ADN, ¿no? Una vez que ya se tiene este ARN, que es el ARN mensajero, este ARN mensajero, ¿qué va a hacer? Necesitamos sintetizar proteínas porque la célula se va a dividir. Así que vamos a necesitar mayor cantidad de proteínas. Entonces, ¿qué sucede con este ARN? Sale del núcleo y se dirige al ribosoma, ¿no? Y en el ribosoma, pues ahí es el lugar donde se van a sintetizar los aminoácidos y el conjunto de aminoácidos van a ser proteínas. Entonces se empieza a sintetizar mayor cantidad de proteínas, las proteínas empiezan a incrementar en la célula y eso pues se da en la interfase, ¿no? Y gracias a ello la célula puede aumentar de tamaño. Debido a la gran cantidad de proteínas, aumenta de tamaño, ¿sí? A ver, y en la interfase, como vuelvo a repetir, la célula se prepara para la división celular, pero todavía no se ha dividido, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos ahí la interfase, algunos datos. Es el periodo que transcurre entre dos mitosis sucesivas, ¿no? Y ocupa la mayor parte del ciclo celular. En esta fase hay una gran actividad metabólica que se divide en tres momentos. Tres momentos, la HAP1, la etapa S y la HAP2, ¿no? En la HAP1
viene la primera parte donde es el momento marcado por el aumento del tamaño de la célula, ¿no? Como ya les había indicado, la célula aumenta de tamaño. No se va a poder dividir de frente, ¿no? Tiene primero que aumentar de tamaño, tiene que incrementar su material genético. Se va a duplicar el ADN. De los 23 pares de cromosomas, va a haber otros 23 también pares de cromosomas que vamos a llamarles células hijas, ¿no? Entonces tiene que incrementar de tamaño, tiene que duplicar su ADN. En la etapa S se duplica el material genético con el fin de prepararse para la división celular. O sea, recién se va a dividir. Se está preparando para la división celular. En el HAP2, momento en que la célula termina de crecer, se ya terminó de aumentar el tamaño, ya terminó de crecer, para por fin dividirse. Y ya viene la siguiente parte, que es la mitosis en sí, ¿no? Donde ya es la división celular. Entonces, a ver, vamos con la siguiente parte, y viene la mitosis. Ahí tenemos la fase M, que es la mitosis, ¿no? Y donde va a iniciar la división de la célula. Recién se va a iniciar la división de la célula. En esta parte, jóvenes, se van a producir dos células hijas idénticas, con material genético idéntico a la célula madre, ¿sí? Consta de dos procesos, la mitosis y la citocinesis, ¿no? A ver, aquí, jóvenes, hay dos partes. A ver, dentro de la mitosis, o sea, vamos a encontrar lo que es la cariocinesis. Lo voy a escribir, cariocinesis. ¿Qué significa cariocinesis? A ver, recordemos los temas que hemos hecho en las anteriores clases. Cariocinesis. ¿De dónde viene esa palabra cariocinesis? Cario, carioteca. ¿Qué vendría a ser la carioteca, joven? A ver, recordemos. ¿Qué era la carioteca? A ver, lo voy a escribir. Mientras que ustedes van recordando, voy a escribir en esa parte. ¿Sí? Primero tenemos la cariocinesis. Cariocinesis. Y viene de la palabra carioteca. ¿Y qué significa carioteca? La envoltura nuclear, muy bien, la envoltura nuclear. O sea, la membrana nuclear se llama carioteca. O sea, esta membrana nuclear, para que la célula se pueda dividir, se tiene que romper, tiene que desaparecer, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la cariocinesis, ¿no? En primer lugar, va a tener que desaparecer la membrana nuclear para que la célula se pueda dividir, ¿sí? Y viene la otra parte, que es la citocinesis, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a iniciar por ahora con la cariocinesis. En la cariocinesis, jóvenes, suceden 4 cosas muy importantes. Y hay una palabra para lo cual ustedes se pueden recordar, ¿no? Promete Ana tejer. Promete Ana tejer. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, lo voy a escribir de todas maneras aquí para que ustedes se recuerden. Promete Ana tejer, ¿no? Ya. ¿En qué consiste esto, jóvenes? En esta parte, miren, promete viene de profase, ¿sí? Aquí vamos a escribir con otro color para poder diferenciar. Viene la primera parte, que es la profase. Profase. La segunda vendría a ser promete, metafase. Metafase. Viene la tercera parte, anafase. Anafase. Y finalmente, no, sería la telofase. Telofase. Tejer, ¿no? Telofase. Entonces, profase, metafase, anafase y telofase. Promete, no, promete Ana tejer. Entonces, con esa palabra te puedes recordar, o si deseas, de frente, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. Son 4 fases que ocurren en la cariocinesis. Y recuerden que en la cariocinesis se va a realizar en la membrana nuclear. Esta membrana nuclear tiene que desaparecer para que la célula se pueda dividir, ¿sí? Y después viene la citocinesis. En el caso de la citocinesis ocurren 2, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la centrípeta. Centrípeta. Eso lo vamos a ver más adelante. Centrípeta. Que se realiza en la célula animal. ¿Sí? En las células animales se realiza la centrípeta. Y la centrífuga, que se realiza en la célula vegetal. ¿Sí? Centrífuga. O sea, hay una diferencia entre los dos. Centrípeta se realiza en las células animales, o sea, en nuestras células. Y la centrífuga se va a realizar en las células vegetales, ¿no? Entonces esa es la diferencia de los dos. Pero eso lo vamos a tomar más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar en la cariocinesis. Recuerden, encontramos, antes de la cariocinesis, jóvenes, está pues la
la interfase, no se olviden de eso. La interfase. O sea, todo comienza con la interfase donde la célula incrementa de tamaño, duplica su material genético, o sea, sintetizan los aminoácidos, todo eso sucede en la interfase. La célula se prepara para la división celular. Después viene la mitosis. Y en la mitosis vamos a encontrar dos, la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis tiene 4 fases. Promete Ana tejer, profase, metafase, anafase y telofase. Y en la citocinesis vienen dos, centrípeta, que se da en células animales, y centrífuga, que se da en células vegetales. Entonces está claro, ¿verdad? Vamos a iniciar con cada uno. ¿Qué sucede en la profase? ¿Qué sucede en la metafase? Comenzamos con la profase, ¿sí? Muy bien. Una vez que la célula ya incrementó su material genético, ya ha duplicado su ADN, ya tiene 46 pares de cromosomas, ¿no? Ya está preparado para la división celular. Miren, aquí ya podemos ver, por ejemplo, ya sucede la mitosis. Todo esto de acá, jóvenes, tendría que ser la interfase, lo que está de color verde, lo que está de color rojo, lo que está de color amarillo, todo eso es la interfase. O sea, esto tiene una larga duración, ¿sí? Y finalmente viene la mitosis y es lo que vamos a analizar el día de hoy, la mitosis, ¿sí? ¿Y qué sucede en la mitosis, jóvenes? A ver, en la mitosis ya la célula ha duplicado su material genético, ya tiene un mayor tamaño, entonces vamos a analizar la mitosis. La mitosis, jóvenes, gracias a este proceso, se producen las células de los diferentes tejidos que forman nuestro cuerpo. Y sabemos, ¿no? ¿Cómo se llaman esas células, jóvenes? Se llaman células somáticas, ¿sí? Ese es el nombre. Claro, muy bien, somáticas. O sea, son cualquiera de nuestras células, menos las células sexuales, ¿no? A eso le llamamos células somáticas. Y miren, todas las células que forman el cuerpo de un organismo, a ver un momentito, voy a ver si estoy grabando. Sí, sí está grabando. Ya. Todas las células que forman el cuerpo de un organismo provienen de células de divisiones sucesivas, ¿no? A partir del cigoto. Ya. La forma en la que se divide se denomina división celular e incluye la división del núcleo o mitosis. Muy bien, así como la posterior división del citoplasma o citocinesis. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos la profase. Sí, muy bien, vamos a iniciar con la profase. Miren, aquí la célula ya aumentó, incrementó el material genético, ha duplicado sus cromosomas, ya tenemos 46 pares de cromosomas. Lo que está aquí, jóvenes, son los cromosomas, ¿no? Son el juego de cromosomas. Pero estos cromosomas, ¿de dónde se originan? A ver, recordemos un poco, ¿de dónde se originan estos cromosomas? ¿Cómo se forma un cromosoma? Hemos hecho bueno, creo que lo hemos hecho con ustedes, pero sería bueno recordar para poder comprender, ¿no? Los cromosomas en sí, ayer lo indiqué, jóvenes, es como si el ADN, que es una cadena larga, ¿no? Se empieza a enrollar cada vez más, ¿sí? Se empieza a enrollar gracias a unas proteínas llamadas histonas, ¿no? Así, se empiezan a enrollar cada vez más, se empiezan a compactar, y de esta manera se van a formar los cromosomas. Un cromosoma, ¿verdad? Cuando sucede esto, jóvenes, se llama condensación, ¿sí? Cuando el ADN se enrolla, se está condensando, ¿se entiende? Condensación, y esto es para formar los cromosomas. O sea, es lo primero que tiene que suceder en la célula. Se empiezan a condensar el ADN, las cadenas se empiezan a condensar, la cromatina se empieza a condensar, ¿no? Se empieza a condensar y se van formando poco a poco los cromosomas, ¿sí? Yo sé que ustedes me han entendido, se condensa, se enrolla, ¿no? Y se forman los cromosomas a partir de las cromatinas, ¿no? Una vez que ya se han formado los cromosomas, ya tenemos bastantes cromosomas, ¿no? Ahí están los cromosomas. Recuerden que son ADNs, pues, enrollados, ¿verdad? Muy bien. Se condensa la cromatina y los cromosomas se hacen visibles. Ya los podemos visualizar a los cromosomas. Ahí están, ¿no? Los centriolos se separan. ¿Qué vendrían a ser los centriolos, jóvenes? A ver, recordemos un poco. ¿Qué son los centriolos? A ver, recordemos, ¿dónde se encuentran los centriolos? ¿En qué parte del cromosoma? Porque es la estructura del cromosoma, ¿no?
¿Dónde podríamos encontrar los centriolos? Ya, a ver, vamos a recordar un poquito. Estos son los cromosomas, ¿no? Ahí está un cromosoma. ¿Y dónde se encuentra el centriolo? Si no reconocemos el dónde se encuentra el centriolo, entonces vamos a tener dificultades para poder comprender, ¿no? Citoplasma. Ya. El centriolo, jóvenes, claro, muy bien. Profe, no sé, no me acuerdo. Ya, vamos a Lo recordar un tengo poquito. anotado. Claro, dentro del cromosoma, jóvenes, está bien lo que dijo en el citoplasma. Dentro del cromosoma vamos a encontrar lo que es una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? A ver, recordemos un poquito. Cine. Creo que ayer en la práctica hemos hecho esto. Una proteína que se encuentra en el cromosoma, en la parte central. ¿Cómo se llama? Les ayudo, jóvenes. Cinetócoro, ¿verdad? Esta es una proteína que se encuentra en el medio de los cromosomas. Recordemos que estos son los cromosomas, ¿no? Y este vendría a ser el cinetócoro. Ahora, vamos a continuar. Miren, los centriolos se separan, los centriolos se separan y se sitúan en los polos de la célula. O sea, estos centriolos se van a ubicar en los polos de la célula. Aquí vamos a encontrar, miren, cada polo vamos a encontrar centriolos. Estos centriolos, jóvenes, están hechos de microtúbulos, ¿sí? Y estos microtúbulos se van a empezar a alargar. Estos pelitos que ustedes están viendo aquí de color negro, podría ser un microtúbulo, ¿no? Y estos microtúbulos se tienen que alargar, pero esto sucede en la siguiente fase. En la profase, lo único que sucede, jóvenes, es que se condensa la cromatina y se forman los cromosomas. Ya se pueden visualizar los cromosomas. Y los centriolos se van a ubicar en los polos de la célula, sí, de nuestras células, ¿no? En los polos. Ahí se encuentran los centriolos. Y estos centriolos tienen microtúbulos. Ahora, vamos a pasar a la siguiente fase. ¿Qué sucede en la siguiente fase? A ver, pasamos a la siguiente fase. Ya tenemos la profase. Ahora pasamos a la siguiente fase. Viene la metafase, ¿no? Ya los cromosomas ya se han formado, ya se condensó la cromatina, los centriolos se dirigieron a los polos de la célula, ya los podemos ver en los polos de la célula. Ahora viene la otra parte. Los centriolos tienen microtúbulos y estos microtúbulos se empiezan a alargar, ¿no? Empiezan a aumentar de tamaño, se empiezan a alargar y se van a dirigir hacia los cromosomas, ¿no? Recuerden que estos se llaman microtúbulos y se empiezan a alargar y se van a dirigir a los cromosomas, ¿sí? Miren, los cromosomas alcanzan el grado máximo de condensación. Sabemos qué es condensación, ¿no? Cuando se va a enrollar el cromosoma. Los cromosomas se ubican en el plano medio del uso acromático, o sea, a esto le vamos a llamar la línea ecuatorial. Y los cromosomas se van a ubicar justo en la mitad, ¿no? En esta línea ecuatorial. O sea, ya, ahora los centriolos, los microtúbulos de los centriolos empiezan a aumentar de tamaño y van a llegar hacia los cromosomas. ¿Sí? Eso sucede en la metafase. Ahora viene la otra parte. Una vez que ya llegaron a la línea ecuatorial, viene la anafase. ¿Sí? ¿Y qué sucede en la anafase? En esta parte, miren, los microtúbulos llegan hacia los cromosomas. Ya, llegan hacia los cromosomas jóvenes, entonces, ¿qué sucede? Van a llegar hacia el cinetócoro, ¿sí? Recuerden que era el cinetócoro, jóvenes. A ver, el cinetócoro era una proteína que se encuentra en el medio del cromosoma, ¿verdad? Ya, este microtúbulo llega justo donde está el cinetócoro, ¿sí? Y justo ahí llega, y lo que va a querer es jalar a una de las cromátidas, le va a jalar, ¿sí? Lo va a separar al cromosoma, es como una cuerda y tú estarías jalando a alguien. Lo mismo sucede, estos microtúbulos llegan al cinetócoro y lo empiezan a jalar, ¿sí? Y van a separar al cromosoma en sus dos cromátidas. ¿Se entiende, verdad? Entonces, miren, las dos cromátidas de cada cromosoma se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula.
a cada polo llega igual número de cromátidas, uno de cada cromosoma. O sea, ¿y cómo puede entender esto? Ah, fácil. Estos son los centriolos, se encuentran en los polos. Los centriolos tienen microtúbulos. Aquí está el microtúbulo. El microtúbulo empieza a aumentar de tamaño y va a llegar hacia el cromosoma. Una vez que se encuentra en el cromosoma, se ubica donde está el cinetócoro y empieza a jalar a una cromátida. O sea, va a querer separar a los cromosomas en dos. ¿Sí? En eso consiste, jóvenes, la anafase. Una vez que ya cada cromátida se ha separado, ¿sí? Estas son jaladas hacia los polos y miren que viene en la siguiente parte. Viene la telofase, ¿no? En la telofase, miren, ya tenemos ahí las cromátidas que han sido jaladas, ¿no? La membrana nuclear reaparece nuevamente. O sea, en un inicio se tuvo que desaparecer la membrana nuclear, o sea, la carioteca tuvo que desaparecer para que se pueda formar, para que se pueda dar la división celular. Entonces, desaparece. Pero ahora en la telofase nuevamente vuelve a aparecer. O sea, la telofase es todo lo contrario a la profase. Si en la profase la membrana nuclear desaparece, en la telofase nuevamente vuelve a aparecer. Si en la profase el cromosoma se condensa, o sea, las cromátidas se condensan, en la telofase ocurre todo lo contrario, se descondensa. ¿Sí? O sea, la telofase ocurre todo lo contrario a la profase. ¿Sí? La membrana nuclear le aparece alrededor de los cromosomas hijos. Miren, aquí está la membrana nuclear. Nuevamente vuelve a aparecer y va a encerrar a los cromosomas hijos, o sea, las cromátidas. Estos van a ser futuros cromosomas, ¿no? Entonces, y se delimitan las zonas nucleares, una para cada polo de la célula, ¿sí? Una para cada uno. O sea, en total tenemos 2 membranas nucleares, ¿sí? Y se van a formar alrededor de estas cromátidas. Y al finalizar la división del núcleo por mitosis, el citoplasma se divide en citocinesis, ¿no? Entonces, aquí todavía no se da la división celular, aún falta la división celular, ¿no? Por ahora, lo que se ha formado es la membrana nuclear, o sea, esta membrana que va a rodear las cromátidas, ¿no? Se reparten los organelos de forma equitativa, se van a repartir los organelos de forma equitativa. Sabemos que son organelos, ¿no? Las mitocondrias, los ribosomas, todo eso. Y viene la siguiente parte, viene la citocinesis. ¿Se recuerdan, jóvenes, que habían dos? Cariocinesis y citocinesis. La cariocinesis termina en la telofase. Y una vez que termina la telofase, viene la citocinesis, ¿no? Donde ya se van a formar 2 células nuevas. Ahora, viene la citocinesis. Y miren, en la citocinesis, jóvenes, recordemos que existen 2. Y nuevamente lo voy a escribir en esta parte. Está la centrípeta y la centrífuga. ¿Sí? ¿En qué consiste cada una? A ver. Vamos a recordar. Viene la citocinesis, que es ya la parte final. La citocinesis. ¿Sí? Y en la citocinesis encontramos 2 formas. La centrípeta, que se da en células animales. En células animales. Y esto recuerden, jóvenes. Y la centrífuga, que se va a dar en células vegetales, ¿no? Ahí falta una tilde. En células vegetales. Ya, ahí está. Correcto. Profesor, ¿y cuál sería esa diferencia entre los dos? A ver, ¿por qué la centrípeta se da en células animales y por qué la centrífuga se da en células vegetales? Esto, jóvenes, depende de la membrana celular, ¿sí? Por ejemplo, en las células animales la membrana celular no es tan rígida, no es difícil de separar, no es difícil de romper, ¿no? Es más flexible. Sin embargo, las células vegetales tienen una pared celular y esto les da mayor dureza, va a ser difícil de separar, va a ser difícil de romper. Entonces, ¿qué significa eso? Que las células animales, como tienen membrana celular, entonces ellas se van a dividir, pues, de afuera hacia adentro, ¿sí? A ver, ¿cómo lo explico? Si tuviéramos una bolsa, lo podríamos compactar cada vez más, o sea, es de afuera hacia adentro, ¿no? Y eso sucede en la célula animal porque la membrana celular es flexible y se puede, pues, doblar, ¿no? Y de esta manera se van a formar las 2 células, o sea, de afuera, y se empieza a compactar hacia adentro y se forman 2 células. En eso consiste la centrípeta. La centrífuga es todo lo contrario, de adentro hacia afuera.
O sea, eso se da en las células vegetales. ¿Por qué? Porque tienen pared celular y no es tan fácil de manejar, no es tan flexible, es duro, ¿no? Entonces, hecho por celulosa, ¿no? Entonces va a ser difícil de separar. Por eso se va a dar desde adentro hacia afuera, en el interior de la célula, ¿no? Va a suceder en el interior de la célula. Entonces, esa va a ser la diferencia entre los dos, ¿sí? Entonces, no se olviden. La primera, ¿cómo se llamaba? Interfase. Viene la fase M o mitosis. Y finalmente viene la citocinesis, ¿no? Dentro de la mitosis encontramos pues la cariocinesis y la citocinesis, ¿no? Pero antes de la mitosis viene la interfase, ¿no? En la primera parte, ¿qué sucede, jóvenes? La célula se va a querer dividir y se va a tener que preparar. ¿Y cómo se va a preparar? Va a empezar a sintetizar aminoácidos y proteínas y va a incrementar de tamaño, ¿no? Y viene ya la siguiente parte donde ya la célula se divide. Y para que se pueda dividir existen otras fases, ¿no? Primero está la profase, la anafase, la metafase y la telofase, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes. A ver. Está un poco lento. Ya, voy a desactivar la cámara. Ya, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ah, ya sé. Ya, muy bien. Entonces tenemos aproximación del conocimiento científico. A ver, esta actividad lo van a hacer ustedes en casa. Solo son dos preguntas. Dos preguntas relacionadas a lo que es la mitosis. Y viene la otra parte, es un pequeño jueguito a manera de recordar el tema que hemos hecho el día de hoy. A ver, ¿quién desea participar? Las personas que participen tienen puntos. ¿En qué consiste este pequeño jueguito en estos minutos que nos quedan? Ustedes van a abrir uno de los casilleros, eligen cualquiera de estos números y si les toca la calavera, ya es un castigo, ¿no? Y si no les toca la calavera, va a haber una pregunta. Bueno, en este juego no hemos puesto premio, para la siguiente ya le ponemos un premio. Entonces, si le toca un número y te sale, por ejemplo, una letra, tú tienes que definir en qué consiste esa fase de la mitosis, ¿sí? Y si lo respondes, ya tienes un punto, o puntos para que puedas incrementar tu promedio. La mayoría está con un promedio de 14, 15, entonces, para que puedas llegar a 16, 17, 18, tal vez 20, ya. Entonces, aprovechen estos jueguitos que estoy anotando, quienes participan. Ya, vamos, Misael, entonces, ¿usted desea participar? Los demás también pueden participar, no se preocupen, todos pueden participar. A ver, Misael, ¿qué número eliges? ¿Qué número eliges, Misael? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cuál? ¿Me escuchan? Ya, Misael, ¿qué número eliges? Misael, ¿me escuchas? No sé si me están escuchando, jóvenes. A ver. En todo caso, Profesor, ya. Sí, profesor, ¿me escucha? sí, sí, ¿Me escucha, profesor? sí, te escucho, Misael. ¿Qué número Yo elijo el eliges? 4. El 4. número 4. Ya, vamos a abrir el casillero. ¿Qué será? Si le toca calavera, un castigo para Misael, pero no puede activar su cámara, ¿no? Podría ser un chiste, un baile, una canción, pero vamos a ver. El número 4, entonces destapamos el número. Uy, no lo puedo destapar. Es que esto está en PDF y no se podía abrir el Word, el Power. Ay. Uy, no se va a poder. Es que está en PDF, jóvenes. Me había olvidado que estábamos en PDF y no se puede, pues, en PDF. Uy, ya. Bueno, lo dejaremos para la siguiente clase, pero ustedes tienen, bueno, tendría que pasarles en Power para que lo puedan sacar los casilleros. Bueno, jóvenes, a la siguiente clase vamos a hacer este juego, ¿sí? Pero lo voy a traer en otro formato para que se pueda destapar. Vamos con la siguiente diapositiva, jóvenes. Van a elaborar materiales didácticos sobre la reproducción celular de la meiosis, diferenciando cada etapa. O sea, ¿en qué consiste esto, jóvenes? Ustedes van a realizar una exposición. Miren, y les
he dado a estos estudiantes porque les está faltando actividades, les está faltando notas. Pero si ellos no responden en estos momentos, entonces vamos a cambiar el tema para otro estudiante que desee de forma voluntaria y van a explicar estos temas de la meiosis. ¿Sí? Esto está relacionado con la meiosis. A ver, vamos a preguntar a cada uno para ver si está atento o tal vez no está atento. Entonces, Sebastián, ¿está presente Sebastián? Sebastián, ¿está presente? Ya, esto es para que ustedes mejoren sus notas. Los que les está faltando tal vez actividades para enviar, o han sacado una mala nota en el examen. Entonces, Sebastián, ¿está presente? ¿No está presente Sebastián? Ya, a ver, Alison, ¿está presente Alison? Alison, ¿está presente? Ya, Alison. Sí, estoy presente. Ya, Alison, tú vas a hacer el tema. Es un pequeño, no es grande este tema, no es extenso. O sea, vas a explicar en qué consiste la meiosis, las características de la meiosis, ¿sí? Eso tú vas a exponer. ¿Estás lista para...? ¿Sí? ¿Podrías exponer, Alison? ¿Sí? ¿Me escucha, Alison? Ya, Sí, ahorita. ese va a ser tu tema, Alison, meiosis, ¿sí? De forma ¿Cuándo general. empezamos a exponer? ¿Ahorita? No, ese es para la siguiente clase, para el Ah, para el ya, próximo viernes. ya, profesor. Ya, entonces no te olvides, Alison. Ah, perdón, tú vas a hacer la Profase 1. Sebastián no está presente. Tú vas a hacer la Profase 1, ¿sí? Y vas a elaborar una maqueta o algo no tan complicado, algo simple, pero este material que te ayude a explicar la Profase 1. Y lo puedes utilizar materiales como papel higiénico, papel remojado, botellas, chapitas, no sé, lo que tú consideres para explicar la Profase 1. ¿Sí? En eso consiste esta actividad que está en la diapositiva anterior. Elabora materiales didácticos sobre la reproducción celular. ¿Sí? Eso es lo que vas a hacer, Alison. ¿Se entiende? Profesor, estoy indicando una cosa. Los de la maqueta solo van a ser de sus estudiantes. A ver, si como Sebastián no está presente, entonces vamos a dar la oportunidad a otro estudiante, porque de forma voluntaria alguien me podría decir quién quisiera ser de la meiosis. ¿Cuántos puntos estamos hablando? Ah, puntos. A ver, este es un calificativo en la competencia. Bueno, en lo que es biología solo se trabaja con la primera competencia, que es explica el mundo físico. En todo caso, a ver, sobre la nota que saquen en la prueba podría ser. Sobre la nota que saquen. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Listo? Ya Ya. yo lo hago, profe. 3 puntitos. Ya, vamos a poner en la primera parte, entonces, Misael, ¿sí? La primera parte. Vamos de forma rápida, Misael, entonces toca la meiosis. Y recuerda que tienes que hacer un material didáctico para explicar la meiosis. Alison, de la misma Una manera. maqueta. Una maquetita así, no tan complicada, pero que te ayude a explicar el tema que te ha tocado. ¿Sí? Ya. Muy bien. Luis Adriano, ¿está presente Luis Adriano? Profe, ¿me escucha? Sí. Presente. Ya, Luis Adriano, ya tú vas a hacer el tema eh, metafase 1, ¿sí? Metafase 1. Igual, preparas un material didáctico, ¿sí? Ya, no, ya, listo. No te olvides, Luis Adriano, para el día viernes, ¿sí? Para el día viernes de la siguiente semana, para ese día todos se exponen. A ver, Ricardo Paul, ¿está presente? Ricardo Paul. Ya, no está presente Ricardo Paul. Entonces, alguien de forma voluntaria quisiera de repente exponer ese Profe, tema. en la fase 1, ¿no? Pero igual, o sea, es con puntos o algo, como lo de Misael. Claro, si ya tienen todas sus actividades que han enviado, entonces puntos a favor. Pero si les está faltando actividades, yo les voy a hacer valer esta actividad, jóvenes. Profe, yo hago lo de Ricardo.
Ya, entonces Micaela va a hacer lo que es anafase, ¿sí? Micaela. Profe, pero es con una maqueta y vamos a tener que activar la cámara o vamos a mandar un video o cómo. Sería bueno que activen la cámara, jóvenes. Por lo menos que muestren la maqueta, ¿sí? Que muestren la maqueta y lo expliquen. ¿Sí? Ya, profe, ya. Ya, muy bien. Entonces, Micaela, Profesor, una pregunta. ¿Se puede mostrar la maqueta en fotos? O sea, pongo PowerPoint y pongo las fotos. ya, bueno. Sería recomendable que activen la cámara y expliquen la maqueta, ¿no? Pero si no se puede, entonces en PowerPoint. Sí. A ver, nos va a ganar el tiempo, jóvenes. Disculpen. Sí, Ángelo, dime. Hoy día mandamos a la plataforma la tarea que nos das, ¿Cuál tarea del...? las preguntas de arriba. Estas preguntas. Claro, sí, eso está sencillo. El día de hoy ya lo pueden enviar, ¿no? Solo son dos preguntitas. Profesor, o sea, los que no tienen exposición solo envían los que son las preguntas. Claro, los que no tienen exposición van a desarrollar estas preguntas y lo van a enviar a la plataforma virtual. Los que ya Profe, la fecha de la tienen... expresión. La fecha de la exposición va a ser el día viernes. Viernes, ¿qué día cae? El viernes. Sí, el día viernes 11 de... ¿Sí? A ver, jóvenes, antes de que se retiren, por favor, Alison está presente, sí está. Alexander, Diego sí está presente. Franco está presente. Misael igual. Presente. Nicolás está presente. Presente, Pablo, presente. muy bien. Pablo sí está presente. Piero Alejandro está presente. Presente. Rodrigo está presente. ¿Alguien de repente no ha llamado? A Micaela creo que no ha llamado, ¿no? Micaela, ya. Micaela, Alexander, Alison, Diego, Franco, Misael, Nicolás, Pablo, Piero, Alejandro y Rodrigo. ¿Alguien de repente no ha llamado? Gabriela. Gabriela, ¿alguien más? Franco. Franco ya está. ¿Alguien más que no ha llamado? Nicolás. Sí está presente. Piero Alejandro igual. Ya todos he llamado, ¿verdad? Ya, no se olviden, jóvenes, estos temas. A ver, Renata, ¿está presente Renata? Renata no está presente. ¿Alguien de forma voluntaria quiere tomar este tema de la fase 1? ¿Alguien que le esté faltando actividades o que quiera subir su nota? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, en todo caso, a los que la conocen a Renata le avisan por favor que le toca el tema Telofase 1. No está presente Renata, entonces ese tema le toca. Pablo Rodríguez, ¿está presente? Pablo Rodríguez. Sí, profe, sí. Ya, tú vas a hacer ese tema, Pablo Rodríguez. ¿Sí? Profase 2. Pablo, ¿qué tal? ¿Listo? Ya no te olvides, Pablo. Ese es el tema que te ha tocado. Gabriela, Renata. Gabriela, ¿me escucha? Usted va a hacer metafase. ¿Me está escuchando? Gabriela. Ya. Ya. A ti te toca el tema metafase, Gabriela. No te olvides para el día viernes. Me avisas, por favor, me confirmas. Yandel, ¿está presente Yandel? Yandel.